Este es un mensaje de emergencia nacional. Por favor, manténganse en sus hogares y eviten el contacto cercano con otros. Una infección sin precedentes se propaga rápidamente, transformando a los afectados en seres violentos. Busquen seguridad y aguarden instrucciones. La unidad y precaución son cruciales. No salgan a las calles y si alguna persona cercana presenta síntomas, repórtelo de inmediato a los números de emergencia. Los mantendremos informados. Lo recuerdo como si fuera ayer. Aunque han pasado ya 20 años, nunca olvidaré la noche en que todo cambió. Estaba sentado en el suelo de la sala, jugando con unos coches de juguete. Las imágenes que acompañaban las palabras del televisor mostraban calles caóticas, con coches abandonados, y lo más escalofriante, con figuras humanas atacándose entre sí, con una brutalidad que parecía sacada de una película de terror. En aquel momento, el mundo exterior se convirtió en un lugar sombrío, en un escenario de pesadilla, del cual nos aseguraban estábamos a salvo, detrás de las cerraduras y ventanas de nuestro hogar. Pero esa noche, mientras me acurrucaba en mi cama, escuchando los distantes sonidos de sirenas y gritos, supe que el mundo tal como lo conocíamos había terminado. La noticia de la vacuna surgió como un rayo de esperanza en medio de la desesperación global. Desarrollada por un equipo de científicos chinos, esta vacuna prometía ser la cura definitiva para la demencia senil progresiva, una enfermedad que había robado los recuerdos y la esencia misma de tantas personas. Los primeros informes hablaban de resultados milagrosos, de pacientes que recuperaban sus recuerdos, que reconocían a sus seres queridos y volvían a vivir de manera independiente. Fue aclamada como un triunfo de la ciencia moderna, un milagro médico que devolvía la esperanza a millones. Sin embargo, la alegría fue efímera. A los pocos meses de la administración de la vacuna, comenzaron a surgir reportes alarmantes. Los primeros signos fueron sutiles pero preocupantes. Temblores incontrolables en las manos de los pacientes, episodios de desorientación que los dejaban confundidos y perdidos en lugares que deberían haberles sido familiares. Pero lo que inicialmente parecían ser efectos secundarios manejables, pronto escaló a manifestaciones mucho más severas. La furia incontrolable comenzó a ser un patrón entre los vacunados. Incidentes de violencia, impulsados por ira inexplicable y aparentemente sin provocación, empezaron a reportarse con mayor frecuencia. Las personas afectadas mostraban una agresividad extrema por motivos triviales, algo completamente fuera de su carácter previo. Este aumento de los síntomas marcó el comienzo de algo que nadie había anticipado. La vacuna, en lugar de ser el final de una enfermedad, se convirtió en el inicio de una infección mucho más aterradora. La comunidad científica y médica se vio abrumada, incapaz de explicar o detener la progresión de estos síntomas. Lo que había comenzado como una victoria de la medicina se transformó rápidamente en un desastre de proporciones épicas, con consecuencias que nadie podía haber imaginado. La esperanza se desvaneció, reemplazada por un miedo y una incertidumbre que pronto se apoderarían del mundo entero. La propagación de la infección no conoció de fronteras ni de océanos. Su avance por el mundo fue tanto silencioso como veloz, evidenciando la vulnerabilidad de nuestra interconectada sociedad. Comenzando en Asia, donde los primeros casos surgieron a través de los noticieros, y la enfermedad se deslizó rápidamente hacia Europa. No pasó mucho tiempo antes de que los aeropuertos, esos nodos cruciales de encuentro y despedida, se convirtieran en las principales autopistas para el virus. Cada vuelo internacional se transformó en un potencial vector de contagio, llevando la infección con cada nuevo aterrizaje. En Europa, la reacción fue de incredulidad inicial, seguida de un creciente pánico, a medida que las tasas de infección se disparaban. Los sistemas de salud pública se encontraron desbordados, incapaces de frenar la marea creciente de casos. Lo que empezó como una crisis de salud pública, rápidamente se transformó en una crisis social. Cuando la infección cruzó el Atlántico, América fue tomada por sorpresa. Estados Unidos,
con su vasta red de vuelos domésticos, vio cómo la enfermedad se diseminaba de costa a costa en cuestión de semanas. Las ciudades se paralizaron. El temor y la desconfianza se instalaron en el corazón de las comunidades, desgarrando el tejido social. La degeneración de la sociedad siguió un patrón predeciblemente trágico. Las medidas de cuarentena se impusieron y las fronteras fueron cerradas, con la esperanza de aislar el terror. Pero fue demasiado tarde. Las fronteras ya habían sido cruzadas por la infección. El miedo al contagio transformó a vecinos en extraños y a extraños en enemigos. La confianza en las autoridades se desvaneció tan rápido como la enfermedad se esparcía, y las iniciativas de ayuda se vieron obstaculizadas por la desconfianza y el caos. La rapidez de la expansión de la infección, combinada con la desintegración del orden social, dejó en claro que estábamos enfrentando un desafío que iba más allá de la capacidad de cualquier sistema de salud o gobierno para contenerlo. Este fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno marcado no solo por la lucha contra un patógeno mortal, sino también por el enfrentamiento a las fragilidades inherentes de nuestras sociedades interconectadas. La infección expuso y amplificó las fisuras de nuestras estructuras sociales, económicas y políticas, obligándonos a confrontar la realidad de nuestra vulnerabilidad colectiva. La caída de la sociedad no se produjo de un día para otro. Fue un desmoronamiento gradual, pero implacable, precipitado por el avance de la infección y la respuesta insuficiente del mundo ante ella. Las calles se transformaron en escenas de terror puro, donde el sonido de los gritos y la violencia se convirtieron en nuestra nueva realidad. Los infectados, impulsados por una furia y un hambre de violencia incomprensibles, no hacían distinción entre conocidos y extraños. Familias enteras fueron desgarradas por aquellos a quienes una vez amaron, transformados ahora en monstruos irreconocibles. Los enfrentamientos entre los propios infectados eran brutales, llenos de una violencia indescriptible, que dejaba a su paso cuerpos desfigurados y calles teñidas de sangre. El sonido de golpes y de huesos rompiéndose se mezclaba con los gritos desesperados de las víctimas y el rugido de los agresores, creando un panorama dantesco. La radio fue uno de los últimos bastiones de la comunicación en este mundo desmoronado. Transmitía con voces temblorosas las últimas noticias, intentando ofrecer algo de luz en medio de la oscuridad. Pero incluso esas voces fueron desapareciendo, sustituidas por un silencio absoluto, o por el sonido estático que confirmaba la caída de otra estación. La infraestructura civil comenzó a colapsar bajo el peso de la crisis. Los servicios esenciales, como el suministro de agua, electricidad y alimentos, se volvieron intermitentes y finalmente cesaron en muchas áreas. Los hospitales, abrumados por la cantidad de infectados y heridos, tuvieron que cerrar sus puertas o fueron abandonados, dejando a la población sin acceso a la atención médica. La desintegración social siguió al colapso de las estructuras de apoyo. La confianza en las autoridades y entre los individuos se evaporó, reemplazada por el miedo y la sospecha. Las comunidades se fragmentaron, con personas y familias aislándose, en un intento por protegerse de la infección y de los demás. Y lo que comenzó como cooperación entre los supervivientes, pronto dio paso a nuevos conflictos, a medida que el instinto de supervivencia superaba cualquier sentido de comunidad o solidaridad. En este nuevo mundo, la caída de la sociedad no fue solo el colapso de nuestras instituciones y estructuras, sino también la pérdida de nuestra empatía, de aquello que nos hacía más humanos. La tragedia de esta pandemia no fue solo la muerte y la destrucción que causó, sino también el espejo que sostuvo ante nosotros, mostrándonos lo que éramos capaces de hacer cuando el miedo y la desesperación nos gobernaban. 20 años después del brote, el mundo en el que crecí es drásticamente diferente al que conocieron mis padres. Lo que alguna vez fueron ciudades bulliciosas, ahora son ruinas silenciosas, monumentos a la desolación y al olvido. Crecí en un mundo donde la precaución es la primera lección que se aprende.
donde cada paso fuera de la seguridad de nuestro refugio se da con una mezcla de temor y necesidad. Los infectados, aunque menos numerosos, siguen siendo una amenaza constante. Se esconden en las sombras de edificios derrumbados, en la oscuridad de lo que una vez fueron parques y plazas públicas. Aprendí a detectar los signos de su presencia, como el más mínimo ruido, una silueta desplazándose erráticamente entre la niebla, y los alaridos inconfundibles de la ira desesperada. Cada encuentro con ellos es una muestra de lo frágil que puede ser nuestra existencia en este nuevo mundo. A lo largo de estos años, hemos sido testigos de pérdidas inimaginables, viendo caer a aquellos que una vez llamamos amigos y compañeros, arrastrados al abismo de la locura y la violencia por la infección. La impotencia nos ha consumido, al tener que enfrentarnos a la cruel realidad de no poder hacer nada para salvarlos. La crueldad de estos actos nos ha obligado a tomar decisiones desgarradoras. Hemos tenido que apagar sus vidas cuando ha sido posible, pero también los hemos dejado abandonados, vagando en la oscuridad de su mente, cuando el miedo y la desconfianza nos ha superado. Pero no solo los infectados representan un peligro. La humanidad, o lo poco que queda de ella, se ha fracturado en facciones que a menudo se enfrentan por recursos, territorio, o simplemente por el miedo o el gusto de poder lastimar a otros. Las antiguas reglas de convivencia han sido reemplazadas por la ley del más fuerte, donde la compasión y la cooperación son vistas como debilidades. Sin embargo, en medio de esta realidad inhóspita, hemos encontrado maneras de sobrevivir, y a veces, incluso de prosperar. Pequeñas comunidades de supervivientes se han formado, creando oasis de orden en un mundo caótico. En estos lugares, la humanidad se aferra a lo que significa ser civilizado. Compartimos historias, conocimientos, y en los momentos buenos, risas y muestras de afecto. Son estos momentos los que me dan esperanza. Son un recordatorio de que a pesar de todo, algo humano permanece en nosotros. Vivo en un mundo más tranquilo y silencioso, pero uno lleno de peligros constantes y desafíos inimaginables. La lucha por la supervivencia ha definido mi existencia, enseñándome no solo a enfrentar los horrores que nos rodean, sino también a valorar los pequeños destellos de humanidad que logramos preservar. En este nuevo mundo, peligrosamente inhóspito, la vida continúa, obstinada y resiliente, como un testamento a nuestra capacidad para adaptarnos y sobrevivir. Al mirar hacia atrás, lo que más me atormenta no solo es la cantidad de vidas perdidas o las ciudades en ruinas, sino la revelación de nuestra propia monstruosidad. La pandemia no solo desató un virus mortal, también expuso la fragilidad de nuestra moral y cohesión social. En los momentos más críticos, cuando más necesitábamos unirnos, muchos de nosotros elegimos el camino de la división y el conflicto. Esta incapacidad para colaborar ante la adversidad más grande que jamás hayamos enfrentado me lleva a cuestionar nuestro futuro. ¿Es posible que la humanidad se recupere de tal caída? ¿O estamos condenados a vivir en un ciclo perpetuo de violencia y desesperación hasta que no quede nada? Mirando hacia el futuro, no puedo evitar sentirme agobiado. La infección nos quitó mucho, erosionó la confianza y la solidaridad, que son esenciales para cualquier sociedad. Sin embargo, en las pequeñas comunidades de supervivientes, en los actos de bondad y cooperación, encuentro destellos de esperanza. Tal vez con el tiempo, estos destellos puedan crecer y alumbrar el camino hacia un nuevo comienzo para todos nosotros. Pero el camino no será fácil, será largo y arduo. Y la pregunta de si estamos a la altura del desafío, o de si podremos lograrlo, aún permanece abierta e incierta. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las historias que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.